La clase pasada hablamos de la diferencia entre sehr y viel, ¿bien? Que las dos palabras se utilizan para decir muy o mucho o un montón, pero no se usan y no se pueden intercambiar, generalmente se usa una o la otra, así que es lo que estamos viendo. En alemán el título sería der Unterschied zwischen sehr und viel, ¿bien? Unterschied es diferencia, entre decimos zwischen, sehr und viel, ¿bien? Und saben que es la conjunción y. Bueno, der Unterschied zwischen sehr und viel. Recuerden que si quieren agrandar esto, tienen un botón en el video de YouTube que es para agrandar y pasar a pantalla completa. Bien, también avísenme en los comentarios si esta posición de la pantalla, de la pizarra, es mejor que la otra que tenía antes. Así que avísenme si aquí tienen mejor iluminación y entonces continuaré grabando aquí. Bueno, viel, que es lo que queda por ver, que la clase pasada hicimos sehr. Viel significa mucho o un montón en este caso. Así que cuando viel significa mucho o un montón, es un caso en el que va siempre con el verbo. Y tenemos dos casos aquí, que es er trank viel Wasser. Er trank viel Wasser. Significa él bebió mucha agua, ¿sí? Er trank viel Wasser. Fíjense que viel va junto con el verbo. Bien, trank y viel. Tenemos otro ejemplo. Sie hat viel gegessen. Sie hat viel gegessen. Ella ha comido mucho. Ella ha comido mucho. ¿Por qué lo traduje aquí como ella comió mucho? Bien, el tiempo verbal aquí es el perfect, que equivale al tiempo verbal pretérito perfecto del español, que sería ella ha comido mucho. Sin embargo, en alemán este tiempo verbal se utiliza muchísimo más que en español para el pasado. O sea que una simple frase que en español usaríamos con el pasado simple, o sea con el pretérito indefinido, como sería ella comió mucho, en alemán es más habitual decirlo usando el perfect. Sie hat viel gegessen. Bien, así que aquí no estoy traduciendo exactamente el tiempo verbal, sino más bien el sentido de la frase, ¿sí? Sie hat viel gegessen. Bueno, aquí fíjense que viel va junto con el verbo gegessen, que es el participio pasado del verbo essen, que es comer, solo que aquí gegessen está al final y viel está entonces antes del verbo comer y después del verbo auxiliar haben, ¿sí? Bien. Bueno, este es viel como mucho o como un montón, pero hay expresiones con viel que tenemos aquí, zu viel y viel zu viel, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, zu viel es demasiado y viel zu viel más que demasiado. Mejor dicho, los dos significan demasiado, ¿bien? No es que sea más que demasiado. Viel zu viel también es demasiado, solo que es una forma aún más enfática, ¿sí? O exagerada de decir demasiado. Vamos a ver ejemplos. Entonces, es bien fácil, porque se usan con verbos. Er spricht zu viel. Él habla demasiado. Er spricht zu viel. Spricht es la conjugación en presente simple para la tercera persona del singular, er, del verbo sprechen. Sprechen significa hablar. ¿Bien? Sprechen. Bueno, er spricht zu viel sería él habla demasiado. ¿Ok? Ahora vamos a decir lo mismo con viel zu viel. Er spricht viel zu viel. Er spricht viel zu viel. También significa él habla demasiado. Solamente que viel zu viel
sería como recalcar, como reafirmar la palabra demasiado. Él habla demasiado, ¿bien? Por decirlo de alguna forma. ¿Ok? En español no tenemos esa forma de enfatizar demasiado, a menos que sea con el tono de voz. En alemán sí. Viel zu viel. Bueno, y para confundirlos más, tenemos ahora viel usado junto con la palabra sehr. ¿Bien? O sea, las dos palabras juntas también se usan y es muy común y muy usado. Sehr viel. Sehr viel sería un montón, un montonazo. Ich liebe sie sehr viel. Ich liebe sie sehr viel. Sería yo la amo a ella, o yo amo la, o yo la amo un montón, o muchísimo, ¿sí? Podemos decir ich liebe sie sehr. Podemos decirlo sin el viel. Sería yo la amo mucho. Ahora es un superlativo mayor. Ich liebe sie sehr viel. Yo la amo un montonazo. Yo la amo muchísimo. ¿Sí? Es una forma de aumentar, de enfatizar aún más. Sehr viel. Así que como ven, se usa también con verbos. ¿Sí? Porque liebe es la conjugación en presente simple para la primera persona del singular, para ich, del verbo lieben, que es amar. Lieben. Como bien saben, para el presente, para la primera persona, o sea, ich, los verbos, se les quita la n y terminan en la e. Liebe, ¿sí? Es un verbo regular. Una aclaración más. Dijimos que zu viel o viel zu viel significa demasiado. Y en la clase pasada les dije que ya nomás la palabra zu, que es una preposición, la preposición zu significa demasiado. Bien, entonces, ¿por qué si zu significa demasiado? ¿Por qué tenemos zu viel y por qué tenemos viel zu viel? Bueno, ya les dije que zu viel y viel zu viel significan lo mismo, solo que uno es más fuerte que el otro. Ahora, la preposición zu significa demasiado, pero se usa así, sus a secas, sin nada más, no se usa con verbos, se usa con adjetivos. Por ejemplo, zu klein, demasiado pequeño. Bien, klein es pequeño, así que zu klein sería demasiado pequeño. Das ist zu klein, esto es demasiado pequeño. O zu groß, groß es grande. Das ist zu groß, esto es demasiado grande. Bien, así que la preposición zu, que significa demasiado, también tiene otra función que les expliqué antes, que zu también significaba hacia, cuando vamos a algún lugar, ¿verdad? Como cuando decimos zum Museum, ¿sí? Bueno, en este caso, zu tiene la significación, el significado de demasiado y se usa con los adjetivos. Bueno, espero que haya quedado claro esto. De todas formas, voy a hacer una tercera clase sobre este tema para darles ejemplos, o sea, varias frases, oraciones, usando todas estas acepciones de sehr y de viel y algunas con zu, para que vaya quedando claro el tema. Nos vemos en la clase que viene.